decir, cuando aparece entonces el carácter de la ostentación, ¿no? Entonces, donde aparecen las mostraciones, por ejemplo, diciendo entonces uno, mirá todo lo que yo tengo. Ahora, Es decir, entonces, sí, como que la relación con la envidia tiene dos caras. Lo que yo envidio en el otro y cómo yo me hago envidiar por el otro. ajá. Y en esto que hablamos de las voces gramaticales, cuando yo tengo la necesidad de mostrar algo, porque tengo algo, ¿también está mostrando una carencia de parte mía que necesito mostrar algo para ser envidiada, pongámosle, por otra persona? Seguramente, Vanessa, claro. El tema es que justamente muchas personas, juguemos ahí con la palabra, se hacen una película, por ejemplo, ¿no? Entonces todo el tiempo están en modo acting, es decir, mandándole un mensaje al otro, por ejemplo, mostrando algo que tendrían. Supongamos entonces una persona que, no sé, necesita que los otros vean, por ejemplo, el auto que tienen, o todo el dinero, o la mujer o el marido que tienen. Claro, sí. ¿No? Entonces, me parece que ese es el juego interesante que tiene la envidia. Sí. Porque así, digamos, como la persona está mostrando lo que tiene, en ese mismo movimiento de mostrar lo que tiene, también está mostrando sus carencias, es decir, lo que le falta. Claro. Claro, totalmente. Y porque hay muchas veces, fíjate vos, Federico, que, bueno, hay muchos dichos sobre la envidia, pero uno es que la envidia llega a muchas veces destruir una persona, porque la enferma a la persona. ¿Qué está diciendo con eso? Bueno, ni más ni menos, digamos, que hay complejos que no se pueden superar, o que esa persona no ha podido superar. Me parece difícil suponer un humano que jamás ella haya envidiado. Me parece que es un afecto que en un gran marco lo podríamos plantear inclusive como universal. No, me parece difícil. Después, bueno, cada persona ve qué puede hacer con eso. Sí. ¿No? Por ejemplo, uno ve, qué sé yo, che, qué bien cómo este emprendedor está haciendo tal cosa. La verdad que a mí me gustaría tener su vida. Entonces, ahí cierta envidia hay, ¿no? Claro. Vamos a plantearla así, como envidia sana. Vamos a decirlo así, ¿no? Pero eso es la que no enferma, ¿no? Esa no enferma, esa da alegría, porque muchas veces eso también es una expresión de alegría, ¿no? Sí, podría ser, digamos, sí. Tenemos la posibilidad también de alegrarnos por el otro. ¿No? El tema es que yo lo que planteo respecto a la envidia, lo planteo como un afecto universal para todos los humanos. Es decir, me parecería muy raro que ninguno de nosotros haya sentido envidia en ningún momento de su vida. Muchas personas pueden quedarse estancadas ahí y fantasear, por ejemplo, qué sé yo, cómo les gustaría que este negocio que están emprendiendo se les vaya a la mierda. Ojalá le vaya para el culo. No, claro, está bien, pero bueno, eso está mal. Es un modo. Claro. Es un modo. Claro. Otros podrán decir, che, qué bien lo que están haciendo, a lo mejor puedo tomarlo como ejemplo, tal vez puedo hacerle una mejorita a esto, y bueno. Es verdad. Poder producir algo con eso. Entonces, digamos, me parece que lo que iría, digamos, por la vía sana o de la salud, iría más bien por el lado de la posibilidad de poder producir algo respecto a esos afectos. Claro, es verdad. Una pregunta que me surge acá. En esto de que hablamos de la envidia, cuando decimos envidia es una palabra tan fea, pero bueno, cuando nosotros decimos, pero qué lindo que está tal cosa, y nosotros expresamos esto que vos decías recién, y expresamos, y también decimos, bueno, pero nos encantaría tener tal cosa, o estar en tal posición. Esa persona no se va a enfermar. ¿Cuándo se enferma la persona de envidia? Porque esa persona se va a poner feliz por la otra. ¿Cuándo es que se enferma la persona de envidia? Bueno, las personas enfermas, estamos
estamos siempre hablando dentro del ámbito de la salud mental. Sí. Las personas enferman cuando me parece que de algún modo no pueden reconocer ese deseo. Claro. Porque, digamos, hay mucha gente que puede vivir rabiosa toda la vida. Es decir, ¿cómo me gustaría que a tal persona se le vaya al carajo todo lo que ha producido? Eso es verdad, Pero puede expresarlo como un deseo. Claro. A partir de ahí podrá producir o no. Sin embargo, y ahí es donde aparece la patología, Sigmund Freud, con su teoría del psicoanálisis, una de las cosas que quiere demostrarnos, y que justamente pudiendo de algún modo demostrarlo, que los pacientes puedan advertir esto, es como los cura. Es decir, mostrándonos de algún modo que hay deseos dentro de nosotros mismos que somos incapaces de reconocer. Uh-huh. ¿No? Entonces, supongamos que una persona no pudiese dormir, por ejemplo, o no pudiese estudiar porque cada vez que quisiese concentrarse en determinada tarea, se le aparece esta idea, ¿no? ¿Cómo me encantaría que este tipo que está invirtiendo, ojalá que quiebre? Y entonces sacude la cabeza espantado por lo que ha pensado. Claro. ¿No? Trato de hacerlo lo más trágico posible para que se entienda la idea. El concepto. Uh-huh. No, pero entonces, digamos, si alguien preguntara, ¿se puede enfermar de envidia? Y bueno, podríamos decir que sí, digamos, es un factor que puede contar por la enfermedad mental, claro. Y entonces, Federico, una persona, a ver, sabemos que hay personas malas desde los inicios, ¿no? No lo vamos a negar a eso, pero una persona que pasa su tiempo, porque la verdad que es un pasar de tiempo, derrochar parte de su vida pensando en lo que está haciendo el otro y por ahí falta de vida propia. Pero si esas personas que están pensando en hacerle mal a otras, porque a ver, el envidiar también es decir, como lo explicabas vos, ojalá que le vaya mal, ojalá que, porque es una envidia que no es sana, ni tampoco la envidia nunca es sana. Lo que uno dice por ahí es que, bueno, uno se pone feliz por, esa sería la expresión. Pero, por ejemplo, llega al consultorio una persona que está realmente preocupada porque estos sentimientos lo invaden a menudo. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, lo que pasa es que yo le pido que continúe hablando al respecto de ello, porque seguramente la persona no va a decir solamente vengo porque envidio mucho. Claro. Seguramente antes que eso se queje, por ejemplo, de su falta de productividad o de la incapacidad para establecer relaciones amorosas o mantener un buen vínculo con sus padres, con sus amigos. El descubrimiento de la envidia suele ser un poco más tardío en el desarrollo de un análisis. Claro, empiezan con sus propias carencias. Claro, porque, por ejemplo, planteando, y sí, bueno, el tema es que, bueno, sepa usted que yo tengo un hermano mayor, 10 años más grande que yo, y yo siento que mis padres le dieron todo a él. Cuando él se quiso estudiar, le dieron el dinero, además le regalaron un auto y a mí no me dieron nada. Claro. ¿No? Entonces, bueno, ahí digamos lo que se va a ir exteriorizando de a poco es seguramente cierto enojo, tanto dirigido hacia los padres como hacia el hermano, y además la envidia por lo que el hermano tendría. Claro. Que entre paréntesis le vamos a poner es ni más ni menos que el amor de los padres. ¿No? Entonces, por supuesto que todo lo que tenga que ver con los afectos tiene por base siempre la línea edípica. Claro, siempre tiene un comienzo ahí, ¿no? Porque uno nota siempre que las personas que están pensando eso, siempre es como que, bueno, se fijan en algo que uno sabe que le falta. Entonces, no estamos hablando ni de plata ni de nada, estamos hablando en este caso de carencias, como decías vos recién. Pasa siempre a menudo que la persona que se queja de algún problema, y en este caso estamos hablando de la envidia, se queja por tal cosa, termina dándose cuenta que sufre de un problema que tiene, como por ejemplo la envidia.
Claro, siempre Digamos, al inicio. en la medida en que porque digamos, siempre tenemos que tener en cuenta que estos son entonces afectos, que son modos que el deseo tiene de hacerse presente. En la medida entonces que todas estas cuestiones se van haciendo conscientes en el desarrollo de un análisis, la persona ya empieza a encontrarse más productiva respecto a lo que le gustaría hacer. Ahí me parece que cuando la persona empieza a sanar. Claro. Porque justamente por eso nosotros estábamos hablando de cuando enfermamos. Claro. Bueno, en gran medida enfermamos cuando tenemos parte de nuestro aparato psíquico peleando contra nuestros propios deseos, lo cual implica un gasto de energía importante. Claro, totalmente. En la medida en que logramos admitirlos, esa energía ya no se gasta ahí, quedando entonces disponible para que podamos hacer algo que nos guste. Por ejemplo. Claro, es verdad. Claro, generalmente uno a veces, suele pasar, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Que uno dice, pero mirá la cantidad de tiempo que gasta esta persona dedicándose a otra cuando puede hacer algo por su propia vida. Me pasa a menudo, lo veo a menudo. Digo, en vez de hablar de mí, pongo yo mi ejemplo para no nombrar a nadie, en vez de hablar de mí, ¿por qué no habla de sí mismo? O sube una foto de sí mismo. Entonces digo, cuando la persona se ocupa más en ella, entonces empieza uno a darse cuenta que esa persona se empieza a enfocar en otro tema, a cuidarse y a... ¿Falta de quererse también un poco la persona o no? No me amigo mucho con el concepto de quererse o de odiarse. Yo, digamos, a ver, muchas personas se presentan así en el consultorio como, por ejemplo, yo lo que creo es que no puedo lograr mis objetivos por mi falta de confianza. Claro. El tema es que me parece que también ahí, vamos a decirlo así, una mala relación con las carencias, justamente. Claro. ¿No? Entonces, digamos, a mí me parece que todas estas personas que por ahí, digamos, presentan este tipo de dificultades, suelen pasar por un análisis, como la mayoría de las personas que hemos pasado por uno, ¿no? Justamente para hacer un duelo. Claro. Por ejemplo, en el caso que planteaba recién, y a lo mejor duelar el hecho de que, y sí, efectivamente, un hermano mayor fue el preferido. De modo tal que, tras que uno hubiese querido el amor de los padres, todo para uno mismo, tuvo que compartirlo y encima fue menos que el que recibió el otro. Claro. Hay un montón de preguntas que surgen en estos momentos. Solo voy a hacer una, no, el resto la dejaríamos para el próximo martes. Pero está bueno esto que me dicen acá. Una persona que sufre por ser envidiosa, mirá cómo me lo ponen, sufren entre comillas por ser envidiosa, ¿es una persona que se tiene que tratar? Mira, hay sufrimientos y sufrimientos, me parece. Había una frase bastante polémica, pero muy cierta clínicamente, que decía Lacan. Él decía, a nivel de la pulsión, es decir, la energía psíquica que nos mueve, el sujeto siempre es feliz. Es decir, digamos, en la medida en que envidiamos, algo se satisface. Ay, por Dios. ¿No? Por ejemplo, claro, porque pensá esto, ¿no? En la frase que decíamos antes, ojalá aquel tipo quiebre. Entonces a una persona se le pueden llenar la cabeza de fantasías donde ve, por ejemplo, la imagen de a cómo a otra persona se le ha arruinado el negocio. Es decir, ahí está satisfaciendo las ganas de que eso suceda. Claro. ¿No? Sí. Me parece que el tratamiento se hace, el sufrimiento se hace tratable siempre y cuando se produce un fenómeno que Sigmund Freud denominó transferencia, y es cuando ese sufrimiento se dirige hacia el otro, teniendo entonces la posibilidad de ponerse en falta. No sé por qué me pasa esto, ¿no? Quisiera, por ejemplo, que usted, doctor, me ayude con esto, porque la verdad que yo a mi hermano lo quiero mucho, pero realmente cada vez que escucho sus logros, a mí me gustaría alegrarme por él. Pero en vez de eso, yo siento mucha bronca. Claro. ¿No? Entonces, ahí ese sufrimiento se hace tratable. Es decir, en la medida en que esa persona puede dirigirle la pregunta a otro.
En este caso, alguien muy particular, que es el psicoanalista. Por hoy vamos a no molestarte más, prometemos arreglar el ida y vuelta que tiene el delay. Yo te agradezco muchísimo, nos has contestado, siempre tratamos nosotros de ir preguntando y de ir analizando. Era un tema que veníamos hace un tiempo por algunas cosas que habían surgido y que nos gustaba mucho hablar de este tema, sobre todo visto desde un punto de vista de un psicólogo acerca de esta envidia, porque viste que muchas veces con el tema de y es una envidia sana, muchas veces el deseo que mucha gente efectúa no es el correcto, pero dicen una envidia sana. Entonces eso era lo que a nosotros muchas veces nos complicaba, el decir, ¿será que existe la envidia sana? Bueno, yo lo dejaría como una pregunta, es una pregunta abierta aún. Uh-huh. Lo vamos a dejar. Pero bueno, Vanessa, siempre es un gusto para mí participar en la radio. Bueno, lo vamos a dejar, para el próximo martes, porque igual ahora no voy a leer los mensajes. Leí uno solo porque es de acá de una de nuestras compañeras, pero después el resto lo vamos a leer para el próximo martes. Te los vamos a mandar y vos nos vas a contestar el próximo martes. Así que muchísimas gracias, Federico. Gracias por estar, porque bueno, la semana pasada yo tuve una semana terrible. Hablamos del caballo y a la final el caballo terminó pisándome, o sea, fue una cosa. Lo diste vos como ejemplo el caballo y después el caballo me pisó. Así que nada. Claro. Así que bueno, gracias, Federico. Muchísimas gracias por atendernos siempre. Bueno, Vanessa, encantado.